Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una semana más de la semana del Vecino y el Diablo, y en esta ocasión nos encontramos ante una semana con carácter mitológico, en la que vamos a analizar a Hércules, a un héroe que ha salido hace relativamente poco y del cual ha traído bastante controversia en la comunidad de Marvel Champion. Hay quienes lo aman, hay quienes lo odian. Posiblemente uno de los héroes más complicados a la hora de optimizar su inicio de juego, ya que es un héroe bastante complicado, ya que es un héroe un poco aleatorio en cuanto se refiere a las mecánicas, y el hecho de no tener el control sobre lo que te va a venir dificulta un poco jugarlo, y sobre todo yo he sentido bastante frustración en las primeras partidas con él. Luego me he ido reconciliando poco a poco. Es uno de esos héroes que, bueno, necesitas adaptarte a él, incluso los jugadores más veteranos lo requieren. Y como ya sabéis, en esta semana del Vecino y el Diablo no solo vamos a analizar a Hércules, sino que mañana tendréis el análisis de Thor, un Thor que ya os adelanto que va a ser un Thor justiciero, con la balsa de por medio, y también la carta de infiltración, que creo que es una carta que le va como anillo al dedo a Thor. Ya veremos un poco en profundidad el análisis de mañana, pero bueno, simplemente quedaros con la copla de que vamos a jugar a Thor con justicia, porque ya sabéis que en estas semanas a mí me gusta un poco analizar a héroes conjuntos. Entonces os hago este pequeño adelanto de Thor, y ahora sí que sí, nos vamos a centrar en Hércules. Y es que ya sabéis que Hércules es un héroe que juega con unos mazos nuevos, ¿no? Tiene dos mazos aparte, uno relacionado con sus trabajos y otro con sus dones, pero bueno, esto ya lo analizaremos un poco en profundidad a lo largo del diferente análisis, ya que creo que primero es importante conocer al héroe, un poco sus cartas, sus dinámicas, sus fortalezas, sus puntos más débiles, y vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, con su alter ego. Y es que lo primero que nos debería llamar la atención es que es un vida 14. Ya sabéis que los héroes vida 14 tienen acceso a un pool de cartas que solucionan muchas dinámicas flojas de las propias cartas de héroe. Y aparte, en alter ego tiene una mano de 6. Luego tenemos una recuperación de 4 y el rasgo Olimpo. La recuperación de 4 veremos que tampoco le va a dar mucho provecho, ya que Hércules no se va a estar curando tantísimo. Ya entrando en sus habilidades, vemos que Hércules empieza con un mazo de trabajos y un mazo de dones, como ya os he comentado anteriormente. Dichos mazos, en la preparación de la partida, lo que debemos hacer será mezclarlos, ¿vale? De tal manera que no sabemos cuál será la siguiente carta que mostremos. Igual pasará con los dones, tendremos que mezclarlos y por lo tanto no podremos decidir qué trabajo hacer. Siguiendo con su carta de alter ego, vemos que tiene una acción, y esto va a ser importante, que sea acción. Y es que vemos que dice: si no hay en juego ninguna carta de trabajos, muestra la primera carta del mazo de trabajos. Esto, al ser una acción, significa que tendremos que realizarla después de haber realizado el mulligan. Esto significa que no podremos adelantarnos al trabajo que vendrá. Tendremos que adaptar nuestra mano a todas las posibilidades que venga con la primera carta de trabajos. Dichos trabajos, vamos a verlos un poco por encima, pero los explicaré un poquito más en detalle más adelante. Pero bueno, vemos que tenemos a derrotar a la Hidra, que básicamente será matar a un esbirro. Luego tendremos el de servir de ejemplo, que tendremos que intervenir y quitar un plan secundario. Y por último, proteger la humanidad, que tendremos que estar defendiéndonos de diferentes ataques del villano para proteger a diferentes aliados que tengamos en juego. Vamos a empezar hablando de Hércules, y es que ya os he comentado que es una mano 4, tiene una intervención de 1, un ataque de 3 y una defensa de 2. Aparte, tiene una respuesta, y dice: después de que se añada una carta de trabajo en la zona de victoria, pone en juego la primera carta del mazo de dones. Prepara a Hércules y puedes adoptar la identidad de tu alter ego. Límite de una vez por fase. ¿Esto qué quiere decir? Pues como habréis visto, y quien no tenga Hércules, pues bueno, ya os lo comento, todos los trabajos tienen la palabra clave victoria. Al ir a la zona de victoria es entonces cuando salta la respuesta de Hércules. Pondremos en juego uno de los dones que tengamos aquí apartados, en este caso sería de forma aleatoria, y al mostrarlo es cuando saltaría la respuesta de Hércules, que solamente la puede hacer una vez por fase. Dicho don, aparte, nos hace robar 4 cartas. Por lo tanto, toda su dinámica de Hércules se centrará en tener los dones lo más rápido posible. Pero claro, veremos que no estaría fácil. Pues bueno, ya tenemos por aquí las cartas de Hércules, y lo que primero nos debería llamar la atención es que tiene una gran cantidad de apoyos y mejoras. Bueno, más mejoras que apoyos, ya que apoyos solamente tiene uno. Y aparte, las cartas son bastante baratas, ya que el coste de todas sus mejoras está entre 0 y 1. Y los eventos, aunque vemos que estos
5 de aquí tienen un coste 3, en verdad es un poco confuso, ya que realmente a medida que vaya avanzando la partida, estas cartas irán costando menos. Por lo tanto, en general, vemos que sus cartas son bastante baratas. Y esto tiene sentido dado el tamaño de su mano. Y hablando de ello, vamos a empezar a hablar sobre Amadeus Cho, que es una carta bastante importante, ya que como acción podemos agotar a Amadeus Cho y robar una carta. Por lo tanto, este aliado en verdad funcionaría prácticamente como un apoyo más que como un aliado per se. Luego además tiene una interrupción obligada, y es que cuando un esbirro vaya a atacarte, en vez de eso ataca a Amadeus Cho. Por lo tanto, aunque Hércules no tenga mucho problema a la hora de lidiar con esbirros, sí que es verdad que puede hacerse un poco complicado el hecho de mantener a un esbirro en mesa, ya que ese ataque de ese esbirro irá a Amadeus Cho, nos lo quitará, y es una carta bastante importante con Hércules, ya que es, en cierta medida, entre muchas comillas, es como si tuviera una mano de 5. Entonces, Amadeus Cho es una carta bastante importante. La mejor estrategia con Amadeus Cho no es pagar su coste en recursos, sino esperar a mostrar uno de los trabajos de Hércules, concretamente el de proteger a la humanidad, ya que al mostrarlo, localizamos a Amadeus Cho y lo ponemos en juego. Por lo tanto, es mucho más eficiente esperar a este trabajo, que nos lo pone gratuitamente en juego, que no pagarlo en recursos o tenerlo en la mano justo antes de mostrar cualquiera de los trabajos de Hércules. Sin embargo, cabe aclarar que una vez el trabajo haya sido completado y ya esté en la zona de victoria, y Amadeus Cho, por la razón que sea, ha abandonado el juego y vuelve a vuestra mano, entonces sí, ahí pues es bastante lógico volverlo a jugar, ya que por coste 2 tenemos a un aliado que simplemente por agotarlo nos hace robar una carta. Pero ya os he comentado, que no quiero ser pesado, que los trabajos los analizaré una vez haya terminado de hablar de todas las cartas de Hércules. Continuando con sus eventos, tenemos el Don de la Batalla y Sabiduría de Atenea, que son eventos bastante parecidos. Y es que ambos eventos comparten el siguiente efecto. Y es que el coste de esta carta se reduce en 1 por cada carta Don que controles. En el caso del Don de la Batalla, tenemos que la acción de héroe es un ataque que inflige 5 de daño a un enemigo. Y la de Sabiduría de Atenea es una intervención que quita 4 de amenaza de un plan. Por lo tanto, estas cartas al principio de la partida van a ser bastante inútiles, y mi recomendación es que las utilicéis siempre como recursos, o incluso cuando os la robéis en la primera mano inicial, hagáis un mulligan de estas cartas, porque no os va a servir de nada pegar de 5 por coste 3. Sin embargo, una vez tengáis los 3 dones en juego, estas cartas os costarán 0, por lo tanto podréis pegar de 5 o intervenir de 4 simplemente por el hecho de jugar esta carta. Continuando con el último evento de Hércules, tenemos la carta Hijos de Zeus. Es un evento de coste 2 con acción de héroe. Prepara a Hércules. Luego, si controlas al menos una carta de Don, prepara una mejora específica de un superhéroe que controles. 2 cartas de Don, gana una carta de estado duro. 3 cartas de Don, roba una carta. Por lo tanto, Hijos de Zeus es un evento que también comparte un poco la dinámica de los anteriores eventos que ya hemos visto. Y es que a medida que vayamos teniendo más dones en juego, esta carta será más poderosa. Esta carta creo que es bastante interesante jugarla a partir de que ya tengamos por lo menos el segundo don, ya que por coste 2 preparar a Hércules creo que es algo caro, pero por coste 2 simplemente preparar a Hércules y una mejora creo que tampoco es justificable. Hay cosas mejores. Yo os recomendaría preparar la Maza Dorada o, por el contrario, el Príncipe del Poder, que estas cartas las analizaremos un poquito más adelante, pero básicamente la Maza Dorada nos da más ataque y el Príncipe del Poder nos permite curarnos en héroe. Siguiendo con la siguiente carta de Hércules, tenemos a Olimpo, que es un generador de recursos. Dice: agota Olimpo. Genera un recurso universal por cada carta de Don que controles. Esta carta es uno de los generadores de recursos posiblemente más raros del juego, y es que generas tantos recursos universales como dones tengas en juego. Pero como ya hemos visto, las cartas de Hércules obtienen descuentos en función del número de dones que controles. Por lo tanto, en este caso, si tuviéramos los 3 dones en juego, el don de la batalla nos costaría 0. Y sin embargo, el Olimpo generaría 3 recursos. Y en el caso contrario, si no tuviéramos ningún don en juego, esta carta costaría 3 recursos, pero Olimpo generaría 0 recursos. Por lo tanto, una vez Hércules tenga la mesa montada, veremos que Olimpo será una carta que no le saque verdaderamente beneficio. Y la única carta de Hércules que sí que se beneficia de tener los 3 dones en juegos es Olimpo, ya que pese a todo esta carta sigue costando 2 recursos. Por lo tanto, es bastante importante tener en cuenta esto a la hora de construirle el mazo a Hércules. Y es que al principio de la partida vamos a necesitar cosas bastante baratas, pero sin embargo, de cara al final, veremos que las necesidades de Hércules cambian radicalmente. Y es que va a poder pagar cartas mucho más caras, pero tampoco podemos abusar de meter demasiadas cartas caras, porque si no, durante el principio de la partida, que es el momento más crítico del juego,
podríamos perder por el hecho de no tener cartas jugables. Ahora veremos un poco más en profundidad cómo yo he intentado arreglar este problema que tiene Hércules, pero lo que sí que os recomendaría, y es que siempre que podáis, paguéis el coste en recursos de cualquiera de los accesorios que pueda tener el villano, ya que muchas veces nos piden unos recursos concretos que veremos que Hércules tampoco tiene gran facilidad de acceso a recursos, ya que la mayoría de sus cartas son de recurso de puño. Siguiendo con la siguiente carta de Hércules, tenemos los guanteletes de Hércules. Dice lo siguiente: interrupción de héroe. Cuando Hércules defienda contra un ataque, agota los guanteletes de Hércules. Hércules gana represalia 1 para este ataque por cada carta don que controles. Por lo tanto, con esta carta, simplemente al defender, podríamos estar ganando represalia 3. Bueno, 4, porque una de ellas ya nos da represalia. Lo único que hay que tener en cuenta es que la carta nos pide el requisito de que tenemos que defender. Y es que lo enlazo ya con la siguiente carta de mejora, que es el Yelmo de Hércules. Interrupción de héroe, con el rasgo defensa. Cuando el villano ataque, agota el Yelmo de Hércules. Reduce en 1 la cantidad de daño que inflinjas para este ataque. Esta carta veremos que es bastante importante con Hércules, ya que no solamente estaría activando el guantelete de Hércules, ya que vemos que la interrupción tiene el rasgo defensa, sino que también funcionará bastante bien con uno de los trabajos de Hércules, que es proteger a la humanidad. Pero ya os he comentado que los trabajos los hablaremos más adelante. Simplemente quedarnos con la copla de que esta carta nos permite estar defendiendo sin la necesidad de agotarnos. Y es que con Hércules nos beneficia mucho no agotarnos para defendernos, porque una vez estemos agotados no podemos utilizar su mayor atributo, que es el ataque, que como veremos todo su mazo y toda su dinámica se centra en pegar y en hacer el máximo daño posible. Además, así podemos aprovechar la gran resistencia que tiene con esa vida 14, que incluso puede ser más con los dones que vaya ganando con el tiempo, y también los duros que pueda ir ganando con la carta de Hijos de Zeus. Y con la carta Príncipe del Poder podemos conseguir curarnos cuando derrotemos a un enemigo con daño sobrante. Porque esta carta dice lo siguiente: respuesta de héroe. Después de que Hércules ataque y derrote a un enemigo, agota Príncipe del Poder. Cura 1 de daño a Hércules por cada punto de daño sobrante infligido a ese enemigo mediante ese ataque. Esta carta creo que se entiende con facilidad, pero imaginemos que tenemos a un esbirro en juego y le hacemos una cantidad de daño de 6 con un ataque, pues todo el daño sobrante que se le haga a ese enemigo, simplemente por agotar Príncipe del Poder, estaríamos curándonos esa cantidad de daño sobrante. Entonces, aunque Hércules pueda llegar a hacer una cantidad insana de daño, hay que tener muy en cuenta y calcular muy bien cómo hacer ese daño y tener una buena estrategia para optimizar al máximo esos puntos de daño. Y es que con la carta Maza Dorada obtenemos la siguiente interrupción de héroe. Cuando Hércules realice un ataque básico, agota Maza Dorada. Hércules recibe +1 de ataque para ese ataque por cada carta don que controles. Este ataque además gana brutalidad, y es una carta que aparte tiene el rasgo arma y la palabra clave restringida, que como ya sabemos solo podemos tener 2 armas restringidas en juego. La Maza Dorada funciona muy bien con Príncipe del Poder, ya que simplemente al hacer un atributo básico podríamos agotar la Maza Dorada para darnos un +3 al ataque, y aparte ese ataque gana brutalidad, y con Príncipe del Poder ese daño sobrante infligido aún encima nos estaría curando. Y ya para acabar tendríamos 2 cartas de León del Olimpo, que es una carta temporal, es decir, que se descarta al final de la ronda, y tu héroe recibe +1 de intervención, +1 de ataque y +1 de defensa. Esta carta en cierto sentido nos da cierta versatilidad, ya que la gracia de Hércules es prepararlo lo máximo que podamos. Y ahora sí, terminamos de analizar las cartas de héroe, y ahora voy a hablar un poco sobre los trabajos, que al final toda la dinámica de Hércules se centra en jugarlos de la manera más eficiente posible, ya que como hemos visto, cuando tengamos todos los dones en juego somos prácticamente inmortales. Pero esto no va a ser tarea fácil. Os voy a ir explicando los trabajos en función de cuáles son para mí el orden ideal en el que salieran. Por lo tanto, para mí el trabajo más sencillo de Hércules es servir de ejemplo. Este accesorio tiene la siguiente frase: cuando se muestra esta carta, localiza un plan secundario en el mazo de encuentros que no esté en juego y muéstralo, tratando cada icono de jugador que tenga como si fuera de 1. Vincúlale esta carta y coloca 6 de amenaza adicional sobre ese plan. Además, el plan secundario vinculado gana asalto, que asalto ya sabemos que lo que nos permite es hacer intervenciones, pero en vez de usar nuestra intervención, usaríamos nuestro ataque. Pero cabe aclarar que aunque usemos nuestro ataque, sigue siendo una intervención. Por lo tanto, todas las cartas que incrementen el atributo de ataque cuando ataquemos no sirven. Sin embargo,
todas las cartas que incrementan el ataque de manera natural, de forma pasiva, como entrenamiento de combate, esas cartas sí que estarían ayudándonos a intervenir de más. También cabe aclarar que la carta especifica que solo se puede quitar amenaza con intervenciones de Hércules. Por lo tanto, cualquier habilidad de cualquier otro personaje que, aunque no sea una intervención, quita amenaza de un plan, no podría quitarse del plan de servir de ejemplo. Posiblemente sea el trabajo más accesible porque lo normal es que en Marvel Champion los planes secundarios de media, ya sabemos, se encuentren en un umbral de amenaza de 2 a 4 de amenaza por jugador. Por tanto, estamos hablando de que tendremos que hacer intervenciones de un máximo de 8 a 10 de amenaza. Y con algo de suerte podríamos tener cartas que nos incrementen el valor del ataque o directamente que nos preparen. Por lo tanto, si tuviéramos en juego la carta del Olimpo y Hijos de Zeus y un plan secundario que entre con 2 amenazas por jugador, tendríamos que intervenir de 8. Entonces, al intervenir de 4, con cualquier otra carta de preparación, podríamos quitar el plan tal cual entra. Pero aunque el plan durante el turno que lo mostremos no se resuelva, normalmente los planes secundarios no suelen ser, digo no suelen ser porque ya sabemos que planes secundarios hay muchísimos, no suelen ser tan perjudiciosos el hecho de que se queden en mesa durante un turno. En cualquier caso, una vez el plan secundario sea derrotado, el accesorio iría a la zona de victoria. Y al ir a la zona de victoria es cuando podríamos activar la respuesta de héroe de Hércules, que recordemos que lo que hace es que al ir a la zona de victoria ponemos en juego la primera carta de dones. Por lo tanto, en este caso sería, pongamos el ejemplo, de espada de peleo. Luego prepararíamos a Hércules y podemos adoptar nuestra identidad de alter ego. Esto nos beneficia bastante el hecho de ir alter ego porque es en alter ego donde podemos mostrar el siguiente trabajo. Y como recomendación, os diría que no quitéis el primer trabajo de Hércules durante el primer turno de juego, ya que si nos quedamos en alter ego durante el primer turno, no podríamos volver a forma de héroe. Y debido a que Hércules va a sufrir bastante en intervención, el plan principal podría subir demasiado. Aunque sí que es verdad que en multijugador esto se soluciona un poco. Por lo tanto, lo ideal es derrotar el trabajo de Hércules en el segundo turno de juego para entonces sí hacer el combo con Hércules. Entonces lo ideal es, una vez completemos un trabajo, vayamos a alter ego ese turno, porque nos va a salir gratis el hecho de ir a alter ego, y mostrar en ese turno el siguiente plan, porque además vamos a estar robando 4 cartas por el hecho de haber puesto el don en juego, y por lo tanto podríamos volver a héroe para completar el siguiente trabajo, que en este caso considero que el mejor es el de proteger a la humanidad, y esta obligación gana una interrupción obligada. Cuando el villano vaya a atacar a Hércules, elige uno de tus aliados. El villano ataca a ese aliado en su lugar. Después de resolver ese ataque, si Hércules ha defendido, quita un contador de trabajo de esta carta. Por tanto, con esta obligación, nos pondríamos en juego, como ya os he comentado al inicio, al aliado Amadeus Cho. Y aparte, esta es la única obligación que no nos perjudica demasiado en mesa, pero sin embargo considero que la mejor opción es que nos salga en segunda posición. ¿Por qué? Porque el hecho de estar durante muchos turnos, en este caso tienen que ser 3 defensas, por lo tanto serán 3 rondas, sin ningún tipo de don en juego, puede ser algo complicado y algo lento el hecho de jugar con Hércules, porque todas sus cartas se centran en aumentar el poder en función de los dones que tengamos. Cartas como la maza dorada, guanteletes de Hércules o el Olimpo no tienen ningún tipo de utilidad mientras no tengamos ningún don en juego, ya que el número de dones que controlamos es 0. Sin embargo, al tener al menos uno en juego, estas cartas por lo menos ya empiezan a tener algo de utilidad y aparte los eventos empezarían a costar uno menos de coste. Pero bueno, volvamos al trabajo, a la obligación. Y es que nos pide que tengamos que defender el ataque del villano, no vale de los esbirros. Pero aparte no tienen que ser siempre defensas a Amadeus Cho, podemos también defender a otros aliados que tengamos en juego. Y aquí también os he comentado que es bastante interesante jugar la carta de Yelmo de Hércules, ya que nos va a permitir defender los ataques del villano sin tener la necesidad de agotarnos, porque la carta ya tiene incluida el rasgo defensa. Por lo tanto, si nos atacara el villano simplemente con agotando el yelmo, ya estaríamos defendiendo sin necesidad de agotarnos. Una vez hayamos completado proteger la humanidad, tenemos el que para mí es el trabajo más puteante de todos, que es derrotar a la Hidra. Y es que esta carta dice lo siguiente: cuando se muestre esta carta, localiza un esbirro que no sea élite y que tenga al menos 6 de vida impresa. Muéstralo, cúrale todo el daño y vincúlale esta carta. Recibe más 6 de vida y gana el rasgo élite.
El esbirro vinculado solo puede sufrir daño por los ataques de Hércules. Por lo tanto, con la Hidra tendríamos el mismo efecto que en el de Servir. De ejemplo, que no podríamos quitar amenaza, excepto que no fuera con intervenciones de Hércules, pues en este caso solo podría sufrir daño el esbirro que tenga vinculado al derrotar la Hidra con ataques de Hércules. Ningún otro efecto le puede quitar daño. Normalmente tendríamos que buscar en el mazo de encuentros un esbirro que cumple los requisitos, pero en Marvel Champion la mayoría de los esbirros de vida 6 o más suelen tener el rasgo élite. Por lo tanto, en el conjunto de archienemigos de Hércules ya tienen en cuenta esta posibilidad y trae la Hidra de Hércules, que la verdad que es un dolor de cabeza. Porque esta Hidra dice lo siguiente: respuesta obligada. Después de que un personaje que controles ataque y cause daño a la Hidra, elige una opción. Gasta un recurso de puño o la Hidra se cura 2 de daño. Cosa que ralentiza muchísimo la cantidad de daño que le podamos hacer a la Hidra. Por eso creo que cuando ya tengamos la mesa lo suficientemente montada, Hércules puede cargarse a la Hidra en el mismo turno en el que entra. Por lo tanto, la mejor estrategia para jugar con la Hidra es incrementar el ataque de Hércules para que por cada ataque le hagamos el mayor daño posible y no hacer muchos ataques pequeños. También cabe aclarar que la respuesta obligada no tiene efecto una vez que la Hidra ya ha alcanzado los 12 de vida. Esto quiere decir, si la Hidra tuviera 10 puntos de daño y con Hércules le pegáramos de 3, al superar el umbral de vida que tiene la Hidra sería derrotada y por lo tanto no surgiría el efecto de respuesta obligada. Esto lo aclaro porque con los aliados funciona de manera diferente. El daño derivado se realiza lo último en la activación. Y con esto tendríamos ya completadas todos los trabajos de Hércules. Lo que sí que me parece importante remarcar es que al tener límite de una vez por fase la respuesta de Hércules una vez que hayamos derrotado un trabajo, no os recomendaría para nada el hecho de completar 2 trabajos en el mismo turno. Lo que sí que os recomendaría es que una vez hayáis derrotado cualquiera de los 3 dones, vayáis a Alter Ego para mostrar el siguiente don. Esto ya sabemos que es una recomendación, hay que ver y valorar el momento y cada partida, pero de forma general suele ser lo más eficiente. Y sobre los dones, la verdad que no tengo mucho más que decir, más allá de decir que cuando entran robamos 4 cartas y que cada uno de ellos pues nos da ciertos beneficios. Lo más destacado de todo es que la espada tiene el rasgo de arma con la palabra clave restringida. Y ahora sí que sí, habríamos terminado con todas las cartas de Hércules. Y ahora os voy a dar un poco cuáles son mis impresiones. No os descubro nada si os digo que Hércules tiene un inicio de partida bastante complicado, y a medida que va avanzando los turnos y va teniendo más dones, la verdad que se va haciendo bastante más jugable. Sin embargo, es una lotería, no sabemos nunca qué don nos va a salir, ni tampoco podemos anticiparnos a ello con el Mulligan. Y pese a todo, la verdad que sufre bastante con la intervención. Es un héroe que se beneficia mucho de que una vez ya está todo controlado, ir a por el villano y en 2 turnos cargárselo. Habrá escenarios que esto no te lo permita y tengas que jugar de otra manera, pero la verdad que suele ser bastante poco eficiente a la hora de querer controlar un poco lo que es la amenaza. Sinceramente creo que es un héroe que se beneficia muchísimo de jugar en multijugador, porque mientras él se va centrando en sus trabajos, el resto de personajes se pueden estar centrando en lo que es la amenaza, el plan principal, el control de los otros esbirros, pero también es verdad que la mesa se centra demasiado en lo que es la dinámica de jugar con Hércules. No necesariamente porque se juegue para Hércules, pero sí que hay que tener en cuenta que mínimo desde el primer turno hasta por lo menos 3 o 4 turnos más, como mínimo, Hércules no tendrá ningún tipo de impacto en la partida de forma inmediata, ya que no se podrá centrar más allá de sus trabajos. Por ende, los demás jugadores deberán hacer un sobreesfuerzo para compensar este desequilibrio. Y ahora vamos a comentar un poquito el mazo que he propuesto yo para Hércules. Ya sé que el mazo más eficiente con Hércules es jugarlo en liderazgo, con pequeños personajes, con pequeños aliados de coste baratos que vayan haciendo el trabajo que Hércules no puede hacer durante los primeros turnos, y mientras Hércules se va centrando en sus trabajos, en derrotar a la Hidra, en quitar el plan secundario, etc., pues los restos de aliados se van centrando en pararte golpes, en controlar un poco la amenaza, incluso en controlarte en algún esbirro que te pueda salir de por medio que Hércules no pueda cubrir durante los primeros turnos. Pero sinceramente pienso que no es un mazo que a mí me haga especial ilusión, porque lo siento un poco aburrido, a mi gusto. Y también creo que es un mazo que se beneficia mucho también de jugarlo en solitario. Por lo tanto, yo os traigo un mazo de agresividad. Pues bueno, ya tenemos por aquí el mazo que le he montado a Hércules en agresividad, y sinceramente
creo que estoy bastante contento con el resultado ya que lo he jugado y siento que es bastante efectivo. Vamos a empezar con hablar de los aliados, que como vemos son aliados bastante baratos entre 1 y 2, ya que Hércules no le va a beneficiar demasiado tener aliados muy caros, ya que durante los primeros turnos va a ser donde más los va a necesitar, y entonces el hecho de que sean baratos le va a permitir jugarlos con bastante más facilidad. Aparte son aliados que tienen una sinergia bastante concreta con Hércules. Por ejemplo, Blade, que ya lo conocéis, es un aliado de coste 1, y tiene una intervención y un ataque sin daño derivado de 1 y de 2, además tiene el rasgo vengador, pero tiene una respuesta obligada, y es que después de que Blade intervenga o ataque, elige entre gastar un recurso de puño de tu mano o descartar a Blade. Como ya hemos visto, las cartas de Hércules tienen bastantes recursos de puño, y como Hércules tiene una mano bastante limitada, sobre todo durante los primeros turnos, veremos que habrá cartas que se nos queden muertas en la mano, cartas que además sean caras o que no podamos jugar en ese momento. Por lo tanto, con Blade le estamos dando esa recursividad a esos recursos de puño. Luego Vivian creo que es un aliado que es bastante fundamental con Hércules, porque además de que es un aliado barata y que interviene de 2, que ya os digo que con Hércules esto es una gozada, tiene una respuesta bastante interesante. Después de que Vivian entre en juego, elige un accesorio, un esbirro que no sea élite o un plan secundario que no sea permanente. Hasta el final de la ronda, el texto de las reglas impreso de esta carta se tratan como si estuvieran en blanco. Esta carta acaba de aclarar que fue erratada y Vivian solo puede, de alguna manera, mutear accesorios que se le puedan vincular al villano. Esto lo aclaro porque aunque los trabajos de Hércules sean accesorios, no se pueden tratar en blanco. Pese a todo, creo que es interesante porque de alguna manera podemos mutear a esbirros que no nos interesen sus respuestas, como puede ser en caso de la Hidra, excepto si no está vinculada con el trabajo, que ahí sí que gana el rasgo élite y Vivian no tiene efecto. Pero también lo podemos hacer sobre cualquier plan secundario, siempre y cuando no tenga la palabra clave permanente. Esto nos beneficia bastante si tuviéramos el trabajo de servir de ejemplo, que nos pone un plan secundario en juego, y si nos fastidiara mucho el efecto que produce ese plan secundario, con Vivian lo podríamos dejar en blanco. Luego tenemos a Ironheart, que bueno, ya sabemos que cuando entre en juego desde nuestra mano robamos una carta, cosa que con Hércules nos va a venir bastante bien. Y después también tenemos a Throg, que cuando entre en juego, si hay un esbirro en juego enfrentado a ti, le pones un duro. Siguiendo con los eventos, creo que es bastante evidente decir que Aguante Ilimitado es una carta obligatoria con Hércules, que básicamente es por coste 1 nos prepara. Por otro lado, creo que Ataque Sorpresa es una carta que Hércules se beneficia muchísimo de ella, ya que por coste 1, cuando cambiemos de identidad, podríamos hacer 3 de daño o 4 de daño si lo hemos pagado con un recurso de puño, que como ya hemos visto, Hércules tiene una gran cantidad de cartas de puño. Esta carta nos interesa ya que cada vez que nosotros cambiemos de identidad al derrotar un trabajo, como podemos volver a héroe en ese mismo turno, la probabilidad de que tengamos en mano un ataque sorpresa es bastante alta. Y por coste 1 pegar de 4, la verdad que las matemáticas funcionan. Y en caso contrario, tendríamos un recurso de puño que podríamos gastar con diferentes cartas del mazo. Por otro lado, tenemos el evento Buscando Pelea, que dice lo siguiente: descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que descartes un esbirro. Pone en juego ese esbirro enfrentado a ti. Prepara tu héroe. Esta carta, ¿por qué es interesante? Porque Hércules se va a beneficiar bastante de tener esbirros enfrentados a él. Porque recordemos que tenemos el combo de la maza dorada y príncipe del poder, que básicamente nos dice que nos da un +1 de ataque y brutalidad, y con esta carta nos curamos por el daño infligido sobrante. Por lo tanto, por coste 0 nos estaríamos preparando, poniendo a un esbirro en juego, y le podríamos hacer un montón de daño a ese esbirro y curarnos en el camino. Luego aparte tenemos el evento de golpetazo, que básicamente lo que dice es interrupción de héroe. Cuando tu héroe realice un ataque básico, agota la mejora arma vinculada a tu héroe. Tu héroe recibe +3 de ataque para ese ataque. Esta carta es interesante porque Hércules tiene 2 mejoras arma que puede llegar a controlar a lo largo de la partida. Por un lado tenemos la espada de peleo, que es una carta que obtiene con sus dones, y por otro lado la maza dorada. ¿Por qué es interesante golpetazo? Porque la espada de peleo no tiene ningún tipo de penalización por el hecho de ser agotada, y por lo tanto estaríamos recibiendo +3 de ataque. Y por otro lado, en caso de agotar la maza dorada, siempre nos va a beneficiar hacerlo mientras no tengamos los 3 dones de Hércules, ya que simplemente por el hecho de agotarla estaríamos recibiendo +3 de ataque, y si solo tuviéramos 0, 1 o 2 dones, pues ya estaríamos haciendo más daño que con el hecho de tener la maza dorada. El beneficio que nos daría la maza dorada es que gana brutalidad el ataque, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no van a ser las 2 únicas armas que tengamos en juego, sino que tendremos 2 más. Y aunque Hércules no tiene capacidad de tener más de 2 armas restringidas, creo que durante el principio de la partida puede ser interesante añadir alguna de estas 2 armas. Pero bueno, ya las comentaré un pelín más adelante. Siguiendo con los eventos, tenemos Rivalidad Ancestral, que es la carta de equipo que tiene Hércules y Thor. Busca en tu descarte una mejora específica de un superhéroe y añádela a tu mano. Prepara a Hércules y a Thor. Al final esta carta cuenta como si tuviéramos una copia más de Aguante Ilimitado, pero con la particularidad de que podríamos buscar una mejora específica. Y en caso de tener
toda la mesa montada con las cartas de Hércules, siempre podríamos buscar las cartas de León del Olimpo, que básicamente nos da un +1/+1/+1 y lo más probable es que siempre esté en nuestro descarte porque va a ser descartada. Y por otro lado, la carta de enfrentarse al pasado creo que es una carta que le beneficia bastante tener a Hércules. Es una acción de héroe que busca a tu archienemigo en el mazo de encuentros en la pila de descartes en la zona apartada y lo muestra. Prepara a tu héroe y roba 3 cartas. No puedes atacar al villano en esta fase. Retira esta carta de la partida. Esta carta es bastante importante, sobre todo porque nos da un plus adicional a la hora de enfrentarnos a nuestros trabajos, ya que lo único que nos perjudica es que no podemos hacerle daño al villano y aparte de que nos muestra a nuestro archienemigo. Pero el archienemigo de Hércules es un archienemigo bastante agradable, porque realmente no tiene ningún tipo de penalización al entrar y hacer 5 puntos de daño con Hércules es bastante fácil. Luego aparte tendríamos la Mansión de los Vengadores y el helitransporte como apoyo. ¿Por qué tengo el helitransporte con Hércules? Pues bueno, básicamente porque recordemos que esto está pensado para jugar a 2 jugadores con Thor. Y Thor ya lleva la carta del Queen Transporter en su mazo. Porque al final Hércules va a tener gran capacidad de pagar muchos recursos y el Queen Transporter puede ser bastante útil en los primeros turnos para pagar cartas de Hércules, pero ya de cara a final de la partida podría ser interesante que sea Hércules quien sea el que le dé recursos a Thor. Por otro lado, la Mansión de los Vengadores creo que es una carta bastante importante con Hércules, ya que su mano 4 hace que los primeros turnos sean bastante complicados. Y además, con la carta del Olimpo, si tuviéramos los 3 dones en juego, esta carta nos costaría solamente un recurso. Y tampoco es tan mala idea dinamitar un poco tu mano durante los primeros turnos para tener mano 5. Pues bueno, tampoco está tan mal. Y bueno, que también esa carta puede ir a tu compañero, no tiene por qué ser siempre para Hércules. Respecto a los recursos, considero que es importante jugar solo con el recurso de puño y el de inteligencia. El de puño por razones obvias, porque Hércules se va a beneficiar siempre de tener puños en juego. Y el de inteligencia porque la obligación de Hércules, recordemos que nos pide gastar 2 recursos de inteligencia o agotar a Hércules. Sin embargo, considero que las cartas de recurso con Hércules no suelen ser bastante eficientes, porque muchas veces se te van a quedar en la mano y al tener mano 4 y las cartas sean bastante baratas en general, pues estorban más que otra cosa. Ahora sí que sí, llegamos a las 2 armas extra que tiene Hércules. Que ya os digo que estas cartas pueden ser bastante circunstanciales y en ciertos momentos las podemos quitar del mazo añadiendo otras cartas que veremos que tienen el banquillo. Pero bueno, a mí me gusta tenerlas porque le podemos dar bastante uso, sobre todo al principio de la partida. El pistolón al final nos va a dar +2 al ataque y brutalidad, que es como si tuviéramos la maza dorada, entre muchas comillas, pero estaríamos amplificando el ataque y ya sabemos que nos interesa pegarle de golpes muy grandes a la hidra para que se cure lo mínimo posible. Y el hacha Tasgar, que soy incapaz de pronunciar su nombre, perdón, básicamente es que después de que ataquemos un enemigo podemos gastar un recurso de puño y hacerle 2 de daño a un enemigo. Y como ya os he comentado infinidad de veces, Hércules tiene un montón de recursos de puño, por lo tanto, pues bueno, en esos turnos, sobre todo al principio de la partida, que habrá cartas que si nos quede en la mano y que no tenga realmente utilidad al principio, pues siempre las podemos estar gastando para hacerle 2 de daño a un enemigo. Y como esta carta no se agota, con la carta de golpetazo le podríamos dar +3 al ataque a Hércules, por lo tanto, agotando la hacha y con el pistolón, le estaríamos dando +5 al ataque a Hércules con brutalidad. También podríamos considerar jugar el cinturón, no recuerdo el nombre, pero que le da a tu personaje la capacidad de tener un arma restringida más en juego, pero considero que es tirar el mazo hacia una dirección que considero que tampoco es la óptima. Y como ya os he comentado, estas armas, que pueden ser un poco circunstanciales debido a que ambas tienen el rasgo restringida y Hércules ya trae de por sí 2 armas restringidas en su set de cartas, siempre podemos dejar estas cartas a un lado y jugar una carta que yo os propongo, que es la siguiente. Teléfono móvil, una carta bastante infrecuente en las partidas de Marvel Champion. Yo os explico el motivo. Primero vamos a leerla, es una mejora de coste 2, tiene 3 usos con la siguiente acción. Agota el teléfono móvil, puedes quitar un contador de carga y elige un jugador. Ese jugador realiza un ataque básico o una intervención básica con un personaje que controle. Ese personaje recibe +1 intervención y +1 ataque para ese uso. Entonces, ¿por qué es útil utilizar el teléfono móvil? Pues bueno, básicamente porque estas partidas están pensadas para jugarse también con Thor. Y una de las cartas que tenemos en el set de cartas es Rivalidad Ancestral, que es una acción de héroe que lo que hace es preparar tanto a Hércules como a Thor. Por lo tanto, habrá turnos en los que sea el turno de Hércules y podríamos jugar Rivalidad Ancestral. Pero Thor no está agotado, sino que está preparado. Entonces, con el teléfono móvil en juego, podríamos agotarlo para hacer que durante el turno de Hércules
Thor realice un ataque básico, que ya de por sí veremos que Thor va a poder tener un ataque bastante importante, aparte le estamos dando un +1 con el teléfono móvil, y entonces nos permitirá jugar con mucha más eficiencia Rivalidad Ancestral, porque entonces al utilizar un atributo básico con Hércules, podríamos jugar dicha carta para entonces preparar a Thor, preparar a Hércules y buscar una mejora en nuestro descarte. Además recordemos que tenemos la carta de Olimpo, que durante muchos turnos veremos que no le podremos dar mucho uso. Por lo tanto, durante esos turnos que Olimpo esté generando un exceso de recursos, podríamos invertirlos para jugar cartas como el teléfono móvil. Además, es una carta que también podría servir en el caso de Thor, que la podría tener igualmente, que además tiene un recurso de rayo y ya veremos que Thor jugará mucho con los recursos de rayo. Y ya entramos en las últimas mejoras de agresividad. Por un lado tenemos entrenamiento de combate y por la otra tenemos preparación agresiva, que ya sabemos que lo que nos da es +1 al ataque y en el caso de preparación agresiva +3 de vida. Estas cartas considero que es importante llevar 2 copias solo si jugamos en multijugador y en este caso con Thor. ¿Por qué? Pues porque durante el final de la partida podríamos aprovechar los recursos de Olimpo para, agotando simplemente la carta de Olimpo, darle a Thor +3 de vida y +1 de ataque. Y en el caso de entrenamiento de combate, le daríamos +1 de ataque. Por lo tanto, estaríamos incrementando en 2 el ataque de Thor, cosa que lo va a aprovechar muchísimo, y que durante los primeros turnos, esas cartas que tendríamos extra en el mazo, simplemente las podríamos estar jugando como recursos, ya que las dos tienen impreso el recurso de puño. Y aparte, estas 2 cartas, os recomendaría bastante jugarlas tan rápido como las tengáis, ya que son cartas bastante importantes con Hércules, ya que le están subiendo el ataque y todo su mazo se centra en su ataque. Y algo similar estaría pasando con Furia de Combate, ya que podríamos jugar esta carta tanto con Hércules como con Thor, y ambos personajes van a tener siempre esbirros en juego, por lo tanto tendríamos por coste 1 una preparación más. Y ahora que tenemos ya el mazo completamente montado, os voy a dar cuáles son mis recomendaciones de cara a qué buscar durante los primeros turnos de cara al Mulligan. Pues bueno, como evento básicamente os diré que Aguante Ilimitado considero que es una carta que siempre está bien tenerla en el mazo. Enfrentarse al pasado cuanto antes os salga considero que le va a dar más uso, porque durante los primeros turnos vamos a tener esa necesidad de robar más cartas y aparte nos está preparando. Luego, de cara a las mejoras, considero que tanto entrenamiento de combate como preparación agresiva, siempre que las tengáis, pues bueno, nunca está de más jugarlas, pero tampoco es algo tan importante tenerlas el primer turno, pero a medida que vayamos jugando, pues siempre está bien tenerlas. Luego, el yelmo considero que es una carta también bastante importante tenerla lo antes posible, ya que en algún momento nos va a salir el trabajo de proteger a la humanidad y cuanto antes tengamos esta carta, pues con más facilidad nos podremos deshacer de él. El Príncipe del Poder, porque no nos pide ningún requisito de que tengamos que tener ningún don en juego, por lo tanto esta carta al principio es bastante buena, y además cuanto antes nos curemos, mayor supervivencia tendremos y menos tendremos que depender de ir al alter ego. Y la Maza Dorada considero que es una carta que en cuanto la tengáis no está de más jugarla, porque aunque durante los primeros turnos no le demos uso, con la carta de golpetazo siempre podremos agotar esta carta y darle +3 al ataque. Y además esta carta, una vez tengamos 1 o 2 dones, esta carta ya empieza a ser bastante más útil. Y ya luego el Elintransporte, pues bueno, porque es una carta comodín que básicamente te reduce el coste en 1 y todas las cartas de Hércules son bastante baratas, pero el hecho de poder reducir en 1 el coste de las cartas, pues le da pues mucha más jugabilidad. Luego la Mansión de los Vengadores, pues bueno, depende un poco del momento de la partida y cómo os vaya. Si no tenéis una buena mano o si tenéis un exceso de cartas al principio de la partida y os podéis bajar la Mansión de los Vengadores, considero que es una bastante buena opción. Y luego ya una vez tengamos 2 o 3 dones, entonces ya sí que podríamos jugar el resto de cartas, como pueden ser las cartas de Olimpo, el Guantelete, que nos da represalia, jugar con mucha más eficiencia las cartas de el Don de la Batalla, la Sabiduría de Atenea o Hijo de Zeus, y como ya os he comentado, las cartas de entrenamiento de combate y preparación agresiva, pero estas cartas ya sobre Thor. Y bueno, ahora vamos con el banquillo, ¿no? Aquellas cartas que considero que son un poco más circunstanciales y depende del escenario, del momento o incluso del tipo de jugador que seáis, considero que, bueno, también nunca está de más comentar este tipo de cartas. Por un lado tenemos el Salón de los Héroes, un apoyo que básicamente una vez derrotemos a un esbirro, colocamos aquí un contador y en una acción de alter ego agotamos esta carta y robamos 3 cartas. No está del todo mal con Hércules, pero te va a beneficiar jugarla lo antes posible y sin embargo Hércules hemos visto que tiene un early bastante complicado. Entonces jugarla te va a ralentizar en las otras mejoras que vas a necesitar y no sé yo hasta qué punto le vas a dar tanta utilidad. A partidas de 3 o incluso de 4 jugadores ya sí que la veo bastante más obligatoria. Luego el evento de golpe salvaje considero que está bien básicamente porque nos da un +6 al ataque, aunque sí que es verdad que vale 3, pero más de cara al final de la partida, como es un evento de coste 3 con el Olimpo, simplemente podríamos darnos un +6 al ataque y hacer unos destrozos espectaculares. Sin embargo, ya os digo, considero que no es del todo óptimo. Luego cara a cara,
que bueno, básicamente es una carta que no tiene mucha cabida en muchos mazos, pero con Hércules, pues bueno, sí que tiene cierta utilidad. Porque como él tiene mucha vida, bueno, os explico primero la carta. Dice, acción de héroe, es un ataque. Elige un enemigo, ese enemigo te ataca, inflige 5 de daño a un enemigo. Entonces puedes elegir cualquier enemigo que te ataque y tú le pegas de 5. Esta carta también sirve para defenderte de golpes del villano durante tu turno. Entonces así, agilizar mucho más la obligación de protegerse de la humanidad. Pero considero que no es del todo óptimo, porque tampoco creo que le saques demasiado beneficio y esta carta ya se irá con el tiempo. Luego, la carta que más utilidad creo que tiene con Hércules, que es pagarás por eso. Porque dice, después de que el villano te ataque, quita tanta amenaza de un plan como la cantidad de daño que hayas sufrido a consecuencia de un ataque, hasta un máximo de 5. O sea que por un recurso podríamos estar interviniendo de 5, ya que Hércules no se va a beneficiar para nada de defender, excepto que no tenga la obligación de proteger de la humanidad, porque va a asumir siempre el daño y luego ya se cuidará si acaso con sus cartas. Y como Hércules además va bastante limitado en lo que se refiere a intervención, pagarás por eso considero que es una carta bastante útil. Y ya por último tendríamos la carta de el método directo, que básicamente lo podemos vincular a un plan secundario que no sea permanente y el plan vinculado gana asalto. Esta carta sí que lo veo útil, pero depende un poco del escenario. Si vamos a un escenario en el que sabemos que apenas hay planes secundarios o apenas interesa intervenir, pues esta carta es la verdad que no tiene mucho peso. Pero en escenarios donde sabemos que vamos a tener que intervenir, que hay muchos planes secundarios o que la partida lo requiere, pues bueno, el método directo siempre está bien tenerlo en cuenta, porque Hércules puede llegar a tener mucho ataque y va algo falto de intervención. Y hasta aquí llegamos a el análisis del vecino del bueno de Hércules. Ya sabéis que mañana tendréis el análisis completo de Thor y el jueves Antonio nos sorprenderá con algún villano un poco diabólico, a ver qué nos tiene preparado. Pero bueno, ya creo que ya sé por dónde va a ir. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el mazo, qué cosas cambiaríais, qué cosas habéis visto que son útiles. Y sin mucho más que decir, nos vemos mañana en un próximo vídeo. Bye bye.